Con la semana 3 les presento este resumen para que ustedes puedan resolver la continuidad de funciones, cuando una función es discontinua y qué condiciones existen para que exista, qué condiciones existen para la continuidad de funciones y cuando una función es continua pero es evitable, cómo la convierto en función continua. Muy bien, parece trabalenguas, pero no. En primer lugar, vamos a decir que el límite de una función existe si, solo si, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha va a ser igual al límite cuando x tienda a 1 por la izquierda. Y aquí les escribo muchos ejercicios para que comprendan que el límite por la izquierda es 2, el límite por la derecha es menos 3. Pregunto, ¿es igual el límite por la izquierda y el límite por la derecha? No. Por lo tanto, no existe el límite de esa función. Siguiente ejemplo. Tenemos acá la función y digo, el límite cuando t tienda a menos 4 por la derecha me da menos 8 y el límite cuando t tienda a menos 4 por la izquierda me da 0. ¿Son iguales estos dos límites? No. Por lo tanto, no existe el límite de esa función cuando x o t tienda a menos 4. Tienen que ser iguales el de la izquierda y el de la derecha para que el límite sí exista. Veamos este otro ejemplo. Acá me dice la función f de x es igual a x cuadrado cuando x sea menor o igual que 2. Y es igual a 8 menos 2x cuando x sea mayor que 2. Sustituyo y encuentro que sí son iguales cuando x tiende a 2 por la derecha y cuando x tienda a 2 por la izquierda. Por lo tanto, el límite cuando x tienda a 2, sin ponerle derecha e izquierda, sí existe y es igual a 4, porque eso me dio estos dos anteriores. Tenemos otro ejemplo. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función es 3x menos 1. Entonces me da 2. Cuando x tiende a 1 por la derecha, es x menos 2, es menos 1. ¿Son iguales 2 y menos 1? No. Entonces el límite cuando x tienda a 1 no existe. ¿De acuerdo? No existe porque estos dos no son iguales. Otro ejemplo. Tengo aquí una función definida por partes. Pregunto, cuando x tiende a 1 por la derecha, sustituyo 7 menos 2x, me da 5. Cuando x tienda a 1 por la izquierda, sustituyo 2x más 3 y me da 5. ¿Son iguales estos dos números? Sí. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 es 5. Y sí existe. ¿Cuándo hay discontinuidad en una función? En este caso, cuando x tenga el valor de 1, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 me va a dar 0. En este caso hay discontinuidad y cuando sea menos 1 también, para la señorita que preguntó hace un rato. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Debiéramos factorizar y entonces la discontinuidad es evitable y se vuelve una función continua. Aquí tenemos otro ejemplo de discontinuidad de una función. Podemos decir que una función va a ser continua
si la podemos trazar de principio a fin sin levantar el lápiz del papel o que no tiene ningún salto la gráfica. En este caso, cuando x es igual a 1, tiene un salto la gráfica. Muy bien. Entonces, hay 3 condiciones para que exista continuidad en el punto C. Estas son las funciones. Veamos el ejemplo directo. Primero, verifiquemos la primera condición. ¿Existe f de 1? Sí. Sustituimos, nos queda 2 dividido 1 más 1 es 2 y esto es igual a 1. ¿Existe el límite cuando x tiende a 1? ¿Cómo lo encuentro? Aquí lo desarrollé con azul porque lo acabamos de estar viendo. Si el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha, entonces sí existe el límite. Y finalmente, el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a f de 1, sí. Hacen la gráfica con GeoGebra y la colocan. Aquí está la gráfica con GeoGebra, como espero que ustedes adjunten la gráfica en el examen. Esta otra función no es continua porque f de 3, aquí es cuando x tiende a 3, no es igual, miren, no existe, no está definido. Entonces, estas 3 condiciones deben definirse para que exista continuidad en la función. No cumple alguna de las 3 funciones, no hay continuidad. Y finalmente, para terminar el tema, la discontinuidad evitable es cuando, si yo tengo mi función aquí directamente, no es continua. Pero si yo factorizo, entonces sí es continua porque me queda x más 1. Entonces, cuando pueda factorizar, factorizo y después mi función sí es continua y se queda representada como x más 1, que es una función continua. La grafico y diremos que es una función que tiene discontinuidad evitable. ¿Y cómo lo logramos continuidad? Factorizando. ¿De acuerdo? Y aquí tienen otro ejemplo en donde está la función, factorizamos y después de factorizar se vuelve una función continua. Disculpe. Quedó a la orden.